Hiperbórea, griego antiguo más allá de Bories, más allá del viento del norte, es un país del norte legendario en la mitología griega antigua y en la tradición, incluida la europea, que hereda la griega antigua, el hábitat del pueblo hiperbóreo. En la ciencia histórica, el mito de los hiperbóreos se considera un caso especial de ideas utópicas sobre pueblos marginales característicos de una variedad de culturas, desprovistos de una base histórica específica. En los tiempos nuevos y contemporáneos, en el ocultismo, la teosofía de Elena Blavatsky y entre los partidarios del mito ario, la idea pseudocientífica de Hiperbórea como hogar ancestral de la humanidad actual, la blanca, aria o nórdica, raza, o un pueblo específico se generalizó. El continente ártico en el mapa de Gerardus Mercator en 1595 Hiperbórea en Cosmografía Universal, de Sebastián Manster. Fuentes antiguas dan diferentes versiones del origen de los hiperbóreos. Según Perennick, los hiperbóreos surgieron de la sangre de los antiguos titanes. Según Fanodemo, recibieron su nombre de cierta hiperbórea ateniense. Filostefano dice que Hiperbóreas era Tesalio, y otros los derivan del Pelasgo Hiperbóreas, hijo de Foroneo y Perimele, hija de Eolo. Los hiperbóreos fueron mencionados en el poema Apolo de Simio de Rodas. Según Asaús de Patras, ahora se llaman Delfos. Entre los partidarios del mito ario, los términos Hiperbórea, norte, hogar ancestral del norte son los más utilizados, con menos frecuencia Arctida, Arctogea. Mito antiguo. Los hiperbóreos, junto con los etíopes, los feacios y los lotófagos, se encuentran entre los pueblos cercanos a los dioses y amados por ellos. Al igual que su patrón Apolo, los hiperbóreos tienen talento artístico. La vida bienaventurada se acompaña de cantos, danzas, música y fiestas entre los hiperbóreos. La alegría eterna y las oraciones reverentes son características de este pueblo. Los sacerdotes y sirvientes de Apolo. Hércules trajo el olivo de los hiperbóreos en el nacimiento de Listra a Olimpia. Incluso la muerte les llega a los hiperbóreos como una liberación de la saciedad de la vida, y ellos, habiendo experimentado todos los placeres, se arrojan al mar. Si desean empezar a vivir de nuevo, pueden renacer después de la muerte. Según Diodoro Siculus, los hiperbóreos en sus himnos cantan constantemente a Apolo cuando éste se les aparece cada 19 años. Y el propio Apolo va de vez en cuando al país de los hiperbóreos, en un carro tirado por cisnes, para regresar a Delfos en el momento apropiado del calor del verano. Esto lo menciona Alceo en el himno a Apolo. Varias leyendas están asociadas con el hecho de que los hiperbóreos llevaron la primera cosecha a la isla de Delos a Apolo, después de que las niñas enviadas con regalos no regresaron de Delos, permanecieron allí o fueron sometidas a violencia. Los hiperbóreos comenzaron a dejar regalos en la frontera del país vecino, desde donde fueron trasladados paulatinamente por otros pueblos, hasta Delos. El antiguo científico romano Plinio el Viejo escribió lo siguiente sobre los hiperbóreos en su Historia Natural: más allá de estas montañas, Rifeas, al otro lado de Aquilón, un pueblo feliz llamado Hiperbóreos llega a una edad muy avanzada y es glorificado por maravillosas leyendas. Creen que existen bucles del mundo y límites extremos de circulación de las luminarias. El sol brilla allí durante 6 meses, y este es solo un día en el que el sol no se esconde, como pensarían los ignorantes. Desde el equinoccio de primavera hasta el de otoño, las luminarias allí salen solo una vez al año en el solsticio de verano, y ambientado solo en el solsticio de invierno. Este país es completamente soleado, tiene un clima favorable y carece de vientos nocivos. Los hogares de estos residentes son arboledas y bosques. El culto a los dioses lo realizan los individuos y toda la sociedad. Allí se desconocen las discordias y todo tipo de enfermedades. Allí la muerte solo llega por la saciedad de la vida. No se puede dudar de la existencia de este pueblo. Se consideraba que los sabios y servidores de Apolo Avaris y Aristeo, que enseñaban a los griegos, procedían del país de los hiperbóreos. Estos héroes son considerados como una hipóstasis de Apolo, ya que poseían los antiguos símbolos fetichistas de Dios, la flecha, el cuervo y el laurel de Apolo con sus poderes milagrosos, y también enseñaron y dotaron a las personas de nuevos valores culturales, música, filosofía, el arte de crear poemas, himnos, construir el templo de Delfos. Mitología moderna. En el siglo XVIII, el astrónomo y político francés J.S. Bally planteó la hipótesis de que los habitantes del extremo norte que sobrevivieron al diluvio llegaron a Siberia y luego a la India y trajeron consigo una civilización elevada. Las ideas de Bally se basaban en algunos cálculos astronómicos y mitos antiguos.
Esta hipótesis influyó en el filósofo y esoterista francés Antoine Fabre de Olivet, quien expuso sus puntos de vista en un libro publicado en 1824. Fabre de Olivet se inspiró en el mito indio de la llegada de los arios del norte, los llamó raza boreal, y asumió la existencia en el pasado del continente polar de Arctida, o Arctogea, en griego, tierra del norte. Al principio eran más débiles que la raza negra, y durante algún tiempo fueron sus esclavos. Posteriormente, estos celtes boreales tomaron el poder en Europa, desde donde se dirigieron a la India, liderados por su líder Ram, quien creó un imperio mundial. Fabre de Olivet fue un defensor del poligenismo y argumentó que las razas humanas surgieron independientemente unas de otras en diferentes épocas y en diferentes regiones. Las ideas de Fabre de Olivet fueron desarrolladas en la década de 1880 por el esoterista francés Alexandre Saint-Yves de Albeidre. Escribió sobre el imperio ario global creado por Ram. Saint-Yves de Albeidre creía que en vísperas del juicio final la humanidad debería unirse, cuya garantía vio en el sagrado conocimiento antiguo, supuestamente mantenido en secreto por los sabios elegidos del anticristo. Saint-Yves de Albeidre abogó por la unidad de la tradición judeocristiana y la unión científica de Jesús y Moisés. Escribió sobre la gran importancia de la misión de los judíos, quienes supuestamente preservaron el invaluable conocimiento que les transmitió la anterior raza negra. Consideraba que los judíos eran parte de los hiperbóreos, la raza blanca boreal, aria. Sin embargo, situó la patria de la raza blanca en Europa. El médico y botánico sueco Olof Rudbeck el Viejo en su ensayo, La Atlántida, 1675 a 1698, identificó la legendaria Atlántida con Suecia y llegó a la conclusión de que esta última es la patria ancestral de los alemanes y de la cultura humana en general. En el siglo XIX, esta hipótesis se generalizó entre los intelectuales alemanes, que la utilizaron para desarrollar una idea nacional. En particular, fue compartida por el Kaiser alemán Guillermo II. En 1883, el darwinista social alemán Karl Penka escribió sobre la patria ancestral de los arios en Escandinavia. En su opinión, la Escandinavia moderna era la patria de los arios puros, entre los que incluía a los alemanes del norte y a los escandinavos. Siguiendo a Penka, los investigadores británicos J. Lees y J. Lendl también buscaron la patria ancestral de los arios en la región del Báltico o en el Ártico. Un partidario del hogar ancestral del norte fue el presidente de la Universidad de Boston, William F. Warren. Rechazó la teoría de la evolución de Darwin. En su libro de 1885, describió a los primeros seres humanos creados por Dios como héroes legendarios, fuertes, valientes y nobles. Perdieron estas cualidades solo después del diluvio. La patria de la antigua humanidad, según Warren, estaba en una isla ubicada en el Polo Norte y hundida durante el diluvio. Anteriormente existía un paraíso terrenal, la Tierra del Sol Eterno. El pensador indio y activista radical del movimiento nacional indio Balgangadhar Tilak creó la hipótesis pseudocientífica del Ártico sobre el origen de los indoeuropeos, arios. Fue encarcelado en 1897 por sus discursos contra la administración colonial británica. Allí, Tilak preparó el libro La patria aria en los Vedas, publicado por primera vez en 1903. Se basó en las ideas de Warren y Lees, algunos conocimientos de astronomía y literatura védica. Según Tilak, durante el periodo interglacial el clima en el Ártico era mucho más cálido que ahora. Allí se encontraba el hogar ancestral de los arios, desde donde llegaron a la India. La teoría de Tilak tiene sus seguidores entre los intelectuales indios, teósofos y zoroastrianos. El biólogo y escritor infantil A. Gelasic 1910 se basó en las ideas de Tilak, tratando de demostrar que el hombre moderno, Homo sapiens, provenía del extremo norte. Interpretó libremente los pocos datos paleoantropológicos conocidos en ese momento y confundió dos problemas, el origen del hombre y el origen de los indoeuropeos, a quienes llamó arios. Las opiniones de Gelay contradecían la ciencia contemporánea y no fueron mencionadas en los debates científicos. La idea de hiperbórea fue incluida en la tradición esotérica europea, representada por figuras como Fabre de Oliva, el escritor inglés Edward Bulwer Lytton, Saint Ivan de Albeidre, su alumno y presidente de la Orden de Martinistes Papes, Louis Michel de Figganier, French Esoteric Edward Sure. Esta enseñanza se desarrolló sobre la base de visiones astrales y en el curso de la comprensión de los mitos de varios pueblos.
Aquí surgió la idea de involución, según la cual la civilización no sigue el camino del progreso, sino que avanza hacia el declive. La doctrina incluía la hipótesis popular en esta época sobre el desplazamiento del eje de la Tierra bajo la influencia de la Luna o el cambio en la ubicación de los polos magnéticos, lo que supuestamente condujo a un cambio brusco en la superficie y el clima de la Tierra. Importante era la idea de la dominación constante de 4 razas, roja, negra, blanca y amarilla, asociadas con ciertos continentes y épocas, Lemuréis, Atlántico, Etiopía y Blanca. Cada una de las razas antiguas a su vez creó un poderoso imperio en la Tierra. El dominio de cada carrera terminó con cualquier desastre natural, por ejemplo, una inundación. La raza blanca surgió la última y se formó en el norte, cerca del Polo Norte, cerca del Mar Blanco, etc., donde vivían sus antepasados los hiperbóreos. Entonces la raza negra dominó la Tierra, pero los blancos se intensificaron y los negros, liderados por el líder, los negros, estaban muy al sur. Parte de los blancos, que fueron a Asia Menor y Europa, sentó las bases de los arios. Su sabiduría se ha preservado en textos védicos registrados durante la Edad de Oro. Estas ideas sobre los continentes hundidos y el cambio de razas fueron percibidas por la filósofa religiosa Elena Blavatsky, quien creó la enseñanza teosófica sincrética. Ella describió sus puntos de vista en su libro de 1888, La Doctrina Secreta. Ella presentó la historia de la humanidad como un cambio en un tipo de personas, las razas indígenas. Blavatsky colocó la segunda carrera en la Hiperbórea continental, ubicada cerca del Polo Norte, donde supuestamente el clima subtropical era supuestamente. Consideró que la era actual era la época de dominio de la raza raíz aria, quinta, cuyo sagrado hogar ancestral estaba ubicado en el norte. Blavatsky atribuyó la mayor parte de la humanidad moderna a la raza aria. Al mismo tiempo, asoció las razas negra y amarilla con los restos de las anteriores razas indígenas supuestamente condenadas a la extinción. Ella transfirió los orígenes de las razas al espacio y las asoció con la actividad creativa de los maestros, o Ma'a. Para Blavatsky, el lenguaje y los signos físicos estaban determinados por las cualidades mentales internas inherentes a las personas. A finales del siglo XIX, las actividades de los teósofos contribuyeron a la difusión del espiritismo y el ocultismo con sus connotaciones raciales entre la intelectualidad creativa. La teosofía incluyó una revisión del darwinismo y la aprobación de la teoría poligénica del origen de las razas sobre el cambio sucesivo de las razas raíz, el origen de las personas a partir de la humanidad primaria, etérea, la inevitable extinción de las razas obsoletas y la próxima victoria de la quinta raza de los arios. En estas construcciones jugaron un papel importante las teorías populares sobre los continentes perdidos de la Atlántida y Lemurie. Se mencionó Asgard, la ciudad de los dioses. La raza aria era considerada la más joven y destinada a dominar. Se hizo mención de la misteriosa Tierra del Norte, Ultima Thule, o Hiperbórea. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche también abordó la idea de que los hiperbóreos vivían una vida dura en el hielo del norte. En su opinión, estas condiciones fortalecieron su carácter, convirtieron a los norteños en personas de voluntad inquebrantable y aseguraron su poder futuro sobre el mundo. Las imágenes de Nietzsche de hiperbóreos y arios se fusionaron en la idea de un superhombre, que se caracteriza por la voluntad de poder. La idea hiperbórea fue compartida por el filósofo y esoterista francés René Guénon, fundador del tradicionalismo integral, que se basa en la idea de la existencia de una tradición primordial. Guénon fue un defensor de la teoría del ciclismo, que basó en ideas hindúes sobre el cambio de épocas históricas. En su ensayo, Atlántida e Hiperbórea, 1929, escribió sobre el origen de la humanidad en la isla sagrada de Thule, ubicada en el Polo Norte, donde vivieron los primeros seres vivos según la tradición que les dio su padre espiritual Vaivasvata, Manu. Luego apareció el centro de la civilización en la Atlántida, que luego quedó sumergida. La humanidad recibió su tradición cultural tanto del centro hiperbóreo, tradición polar, como de la Atlántida, tradición solar. Guénon rastreó el hinduismo hasta el primero, y las religiones del antiguo Egipto y América hasta el segundo. Restos de Hiperbórea, contornos azules en el norte, y Lemurie, rojo, en el contexto de los continentes modernos, líneas grises. Del libro Lemurie, el continente perdido por William Scott Job. Parte de Hiperbórea se muestra en el mapa de Lemurie en el libro Lemurie, de los Continents de William Scott Job, M. 1930.
Según Seginarajadasa, 1875 a 1953, los mapas geográficos de Lemurie y Atlantis que Scott Elliot publicó en los libros Lemurie, de los Continent, y The History of Atlantis fueron copiados por Charles Leadbeater, de los originales del Museo Oculto Tibetano de los Mahatmas. El mito de la Atlántida, situada en el extremo norte, o Hiperbórea, fue popularizado por la tradición nacionalista alemana. En su marco, los Atlantis eran identificados con los arios, Tutens, o representantes de la raza nórdica. El mito de la Atlántida también incluía la idea de los rubios y puros Asir y su capital, Asgard. A principios del siglo XX, Ariosophy desarrolló ideas similares. La teoría racial, apoyada por muchos científicos en ese momento, parecía un concepto científico respetable para el público educado. Los futuros ariosofistas austriacos compartían las enseñanzas sociodarwinianas de Ernst Haeckel y la antropología política de Ludwig Woltmann, de la que tomaron prestada la idea aria. Los creadores de la ariosofía, que influyó en la ideología del nazismo, los ocultistas austriacos Guido von List y Jörg Lanz von Liebenfels, desarrollaron ideas sobre la lucha entre la raza superior aria y la raza esclava, y sobre el hogar ancestral de los arios en la isla polar hundida de Arctogeo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento del nacionalismo ruso, el legado de la escuela eslava se utilizó para crear versiones chauvinistas de la historia rusa. Durante el mismo periodo, una versión racial de la idea aria penetró desde Occidente, en la que la historia mundial era vista como una lucha eterna entre arios y semitas. Los arios, en este caso incluían principalmente a los eslavos, a veces retratados como los mejores de los arios. El tema ario, en su versión antisemita, fue retomado por algunos escritores modernistas rusos interesados en lo oculto, incluido Alexander Black, según quien la verdadera cultura aria estaba amenazada por el peligro turanio o amarillo, que incluía un componente judío. Bajo la influencia del esoterismo, allá por 1906, Black decidió escribir una obra de teatro sobre el viaje de las personas a la helada Hiperbórea para encontrarse con Dios y la belleza del mundo. En agosto de 1922, el ocultista y escritor soviético Alexander Barchenko, durante un viaje de una semana a la península de Koule, supuestamente descubrió monumentos artificiales, restos de la civilización hiperbórea, en las cercanías de Lobosero y Seidosero. Según Barchenko, Hiperbórea estaba situada en el extremo norte de Rusia. Fue partidario de las enseñanzas ocultas sobre las civilizaciones cíclicas. El objetivo de la expedición era estudiar el fenómeno del desvanecimiento, similar a la hipnosis colectiva. Después del informe de Barchenko en el Instituto del Cerebro sobre su investigación, en 1923 fue contratado por Klavnauka como científico consultor. En el verano de 1923, el secretario del Comisario Popular de Educación, A. E. Kolbanovsky, repitió el mismo camino y demostró que las ruinas encontradas por Barchenko eran formaciones geológicas. En la Alemania nazi, el concepto hiperbóreo del origen de los arios estaba bajo el patrocinio del Reichsführer de las SS Heinrich Himmler, quien prohibió cualquier controversia en este ámbito. También tuvo una gran influencia sobre Adolf Hitler. Europeos en Hiperbórea. Zadornov creía que nuestros antepasados vivían en Arcaim. En su opinión, los arios ni siquiera lucharon en la época dorada de su historia, hasta que la glaciación de Siberia les obligó a desplazarse hacia Europa y el sur del continente. También afirmó la existencia de signos rúnicos eslavos de la era mesolítica cerca de Murmansk. Crítica. Los científicos del siglo XX consideraron principalmente 5 opciones para el probable lugar de formación de la unidad protoindoeuropea: el mar Báltico Negro, Anatolia, los Balcanes, Europa Central y la estepa, Mar Negro-Caspio. Estos debates continúan, pero los especialistas no discuten el problema de cualquier centro ártico primordial como algo ajeno a la ciencia. Las ideas del hogar ancestral hiperbóreo se desarrollaron antes del surgimiento del conocimiento científico moderno y luego se desarrollaron fuera de la ciencia. Según los científicos modernos, la ubicación geográfica de las áreas descritas en los Vedas indios es casi imposible de determinar. G. M. Bongard Levin y E. A. Grant Toksky señalan que las mitologías asociadas con el norte, el país del norte,
probablemente aparecieron entre los arios en su hogar ancestral durante los contactos con sus vecinos fino-ugrios del norte. No hay evidencia de la existencia de la raza aria, una civilización aria altamente desarrollada, la difusión de la cultura y la civilización por esta raza y, en general, la conexión entre el desarrollo de la cultura y la civilización con una raza específica. Por el contrario, los datos científicos disponibles indican otras rutas de migración y expansión de la civilización. Así, los pueblos que crearon las civilizaciones más antiguas estaban antropológicamente lejos de los nórdicos, y las migraciones de las tribus indoeuropeas, a menudo también lejos de los representantes de la raza nórdica, a su territorio no jugaron un papel decisivo en mayor desarrollo. Los arios históricos son los antepasados únicamente de los pueblos indoiraníes, es decir, no son los antepasados ni descendientes de los alemanes, eslavos, celtes, etc., sino pueblos que tenían antepasados comunes con ellos en la persona de los antiguos indoiraníes, europeos. Según el historiador V. A. Zierelman, las razones de la popularidad del mito ario hiperbóreo en la Rusia moderna están asociadas con los intentos de superar la crisis de identidad. Los partidarios de la idea hiperbórea dotan a los rusos de una nueva identidad hiperbórea o aria, conectándolos con los territorios del norte. En esto, el científico ve un arquetipo que consiste en el deseo de un comienzo absoluto, el centro geográfico absoluto del mundo, Polo Norte, y el comienzo absoluto de los tiempos, el deseo de identificar a los antepasados con los primeros pueblos del Paleolítico. Además, la idea de migraciones globales y conquistas de los ancestros arios legitima las fronteras modernas de Rusia y crea la apariencia de legitimidad de los derechos primordiales de los rusos sobre todo el territorio de Eurasio. Una idea popular es que la gente no se asentará de sur a norte, ya que el norte tiene condiciones climáticas más difíciles. Estas afirmaciones se utilizan para fundamentar ideas pseudocientíficas sobre las migraciones en la dirección opuesta, de norte a sur, establecida por la ciencia. Esto se considera prueba de la existencia de antiguas civilizaciones del norte como Hiperbórea, el origen de la raza blanca en el norte y sus posteriores migraciones hacia el sur, en el esoterismo y una serie de otros movimientos. La idea de una migración humana masiva del norte al sur contradice toda la suma de datos modernos de la paleontología, la antropología y la genética sobre el tema de la antropogénesis. Los restos de los pueblos modernos más antiguos y de sus ancestros inmediatos fueron descubiertos en África. Las primeras migraciones humanas se dirigieron principalmente de sur a norte. Contrariamente a la creencia popular, estas migraciones no fueron migraciones masivas únicas y de largas distancias. El asentamiento de personas en todo el planeta se produjo a lo largo de miles de años en pequeños grupos, desplazándose a distancias relativamente cortas durante la vida de una generación. Los motivos de los traslados, incluso hacia el norte, fueron las migraciones por caza y competencia con los vecinos, ya que en el sur la población es mayor y la lucha por los recursos es más intensa. Etnología. En la etnología del siglo XIX, el término hiperbóreos o habitantes del cinturón ártico se utilizaba para designar a los pueblos paleoasiáticos, a una serie de pueblos del noreste de Asia, Kenchaque y las islas Kurils, y del noroeste de América del Norte Yucayirs, Chukchi, con los Koryaks, los Kanchadals con los Ainu, los Yenesaostiaks, los Cats, los Inuit y los Aleutianos. Según las ideas de esa época, estos pueblos se diferenciaban en características antropológicas y etnológicas de los Yurel, altayanos, y de la mayor parte de los nativos americanos. Existía la hipótesis de que constituían un tipo racial. Se suponía que su asentamiento en América del Norte procedía de Asia y que estos pueblos alguna vez fueron numerosos. Estudios posteriores, lingüísticos, etnográficos y arqueológicos, demostraron que los pueblos originalmente clasificados como paleoasiáticos no pueden considerarse como un solo grupo étnico.